Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego... Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les agradezco a todas aquellas personas que se han inscrito en mi canal y que esto nos sirva cada vez más a ir ahondando y viviendo nuestra fe en estos momentos un tanto difíciles para nuestro caminar en esta tierra y en estas circunstancias que cada vez nos parece bastante nubloso, como gris otras veces nuestro caminar. Valga decir, de ello vamos a hablar en este programa con las lecturas del domingo pasado. Domingo 33, recta final del año litúrgico. Nos ilumina, por otro lado, bastante un grande filósofo y teólogo, Enrique Dussel, que hace unos 20 días por ahí, más o menos, si no 15 días, acaba de partir de entre nosotros. Y decía él, una de las virtudes trascendentales de todo ser humano, la belleza, la filosofía y la moral. Y nos decía él que la que va a continuar después de este caminar, y es bastante trascendental que la tengamos presente, puesto que las otras, la filosofía, el conocimiento, pues sí nos ayuda bastante para irnos abriendo en el caminar de la vida, como también conociendo las cuestiones de las leyes de la naturaleza y de otros elementos de la vida terrenal. La belleza, pues, no va a ser tan trascendental para la otra vida, puesto que ésta quedará aquí, y todavía se añade de que también es relativa, puesto que para algunos es bello, para otro no. Podríamos decir desde una música como desde una pintura, un cierto tema, también poético, o canción, o artista. Sin embargo, la que nos hace precisamente sostenernos y es bastante admirable en el ser es la moral. No solamente en este mundo, sino también en el otro. De ahí viene esto que nos habla la primera lectura del libro de los Proverbios.
que nos está dibujando a una mujer hacendosa y también aquella mujer de aquellos tiempos antes de Jesús, dedicada completamente a los enseres, trabajos silenciosos, pero bastante necesarios en nuestro hogar. De esto mismo, del trabajo, nos está hablando también la lectura del Evangelio. Y está ahora, según la traducción nueva, que el Señor les confía a unos servidores de confianza 5 millones, a otro 2 millones y a un tercero 1 millón. Y advierte, según su capacidad. Después de largo tiempo, los llama para que precisamente den razón de aquello que han recibido. Se presenta el primero de 5 millones me entregaste, he aquí otros 5 que con ello he ganado. E igualmente el segundo, 2 me entregaste, he aquí otros 2 que con ellos he ganado. Y a ambos también se les dice, siervo bueno y fiel, te felicito, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte de la alegría de tu Señor. Y aquí precisamente debemos de detenernos, que has sido fiel en cosas de poco valor. Los millones. La traducción antigua era talentos, 5 talentos. Y se dice que por un lado que un talento equivaldría más o menos a 25 kilos de plata. Y otros también traducen que más o menos vendría siendo de 18 a 20 años de vida en producir aquellos talentos. Un talento. Entonces, si nosotros lo comparamos con esta razón económica, podríamos decir que serían 3 personas durante toda, 5 personas o 2 personas que en su vida habían ganado todo esto, que es poco valor. Ahora viene la otra. Entonces, ¿qué será el valor? Realmente, la vida eterna. ¿Cuántas veces también nos ha tocado por ahí poder echar mano de la tecnología de cirugía o médica para tal o cual deficiencia que tengamos, y que es urgente y que poco se puede adquirir aquel órgano necesario para poder subsistir? Y sin embargo, pues
no lo hay. Y entonces aquella persona pues tiene que fallecer y desaparecer o morir en nuestro caminar. Vamos a hacer un espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal. También pueden ustedes seguirme en YouTube, una liturgia para la vida. También hay otros medios de comunicación, afortunadamente, donde también pueden acceder, como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Continuamos con el Evangelio del domingo 33. Hablábamos de la recta final, donde, valga redundar, dentro de 8 días celebraremos la festividad de Cristo Rey, que nos va a poner en el tono de el juicio final. Es por eso que vamos a tener este matiz, especialmente en esta semana. Ahora, continuamos con el trabajo. El trabajo, desafortunadamente, se ha visto como desgracia, pero se nos olvida que tenemos 2 relatos de la creación. Y en uno de esos relatos, precisamente se pone Adán y Eva trabajando ya en el jardín del Edén. Después del pecado, viene: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Este es el versículo que muchas de las ocasiones es bastante dicho para ver el trabajo como desgracia del pecado. Pero no se nos olvide que es o somos todos co-creadores con Dios. Se nos dio y vio todo que era bueno. Y de allá ahora, ¿qué tanto esto, sí o no, ha sido bueno? ¿O ha ido en deprimento o en rebaja? Afortunadamente, hace poco, hará unos 2 meses máximo,
también el Santo Padre acaba de mandar otra de sus cartas apostólicas, que precisamente nos hace detenernos en la creación, y que ésta necesita de nuestra colaboración para llevarla a la plenitud. Recordemos también, por otro lado, que Pablo nos advierte: la naturaleza sufre dolores de parto y necesita también ser liberada como el ser humano. Y es por eso que a estos dos primeros siervos de confianza trabajan fielmente. Te felicito. Recordemos de nuevo: porque has sido fiel en lo poco, te confiaré muchas cosas más. Está también todo esto reflejado, como decíamos en la primera lectura, de los proverbios en la mujer. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus habilidades manos. Sabe manejar la rueca y sus dedos mueven el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece la alabanza la mujer que teme al Señor. Aquí está de nuevo lo moral. Y finalizo con la segunda lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escriba nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo: ¡qué paz y qué seguridad tenemos!, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. El juicio final. Y continúa Pablo: pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como a un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino son hijos de la luz y del día, no de la noche ni las tinieblas. Por tanto, continúa, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Sobriamente. Y sobriamente es no excedernos de una u otra cosa. Desafortunadamente imbuidos en un solo trabajo, vida, placer, etcétera, se puede ampliar. Como también se puede ampliar la cuestión de los talentos. Años de vida, responsabilidades. No es lo mismo el obispo que el párroco.
el sacerdote, el catequista, el papa, cada uno tiene mayores responsabilidades, menores responsabilidades, pero de las muchas o de las pocas debemos de dar precisamente cuenta de ello, como ya comentábamos anteriormente. Haremos un espacio y regresamos. Le esperamos. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo: Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Entramos en el comentario de la ordenación general del misal romano. Capítulo 24. Liturgia de la palabra. Silencios de meditación. En el apartado 18, página 53, el número 45 de la ordenación general del misal romano nos daba una visión general del silencio en toda la misa, una señal de la importancia que el silencio tiene es que en el número 56 se dedica entero al silencio en la liturgia de la palabra. Aún más, números hablarán de él. Dice así: la liturgia de la palabra se ha de celebrar de manera que favorezca la meditación. Y, en consecuencia, hay que evitar toda forma de precipitación que impida el recogimiento. Favorece la meditación, el modo de leer, o la impide. Para favorecer la meditación, es importante que quienes proclaman las lecturas y el salmo mediten antes de la palabra que van a proclamar y la comuniquen desde el corazón. Es necesario preparar bien cada movimiento y cada detalle. Tener bien señaladas las lecturas en el leccionario. Bien puesto y debidamente acomodado el micrófono. Saber cuándo se ha de subir y bajar al ambón y por dónde. Lo que más ayuda al recogimiento es que el desarrollo de la celebración se haga del modo más normal. Es importante el ritmo adecuado, la precipitación, la improvisación y los imprevistos es un impedimento serio al recogimiento. A caer plenamente en la cuenta de que nos habla Dios y la disposición de escucharlo. Pero
Decíamos, el ritmo excesivamente lento distrae. Es lentitud que no proviene del recogimiento y oración, sino de la improvisación y falta de adecuada preparación. Resumiendo, todo ha de hacerse de manera que favorezca la meditación y fomente el recogimiento. Conviene que haya en ella unos breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea, en los que, con la gracia del Espíritu Santo, se perciba en el corazón la palabra de Dios y se prepare la respuesta a través de la oración. Fijémonos en estos 4 pasos. Primero, acomodados a la asamblea, que ayuden a los que están en esta misa. Habría que acomodar el número de silencios y tiempo a la capacidad de estos fieles. Si uno no se encuentra preparado para aprovecharlos, será bueno que haga ejercicios de escuchar en silencio lo que ha dicho la palabra de Dios. Y es necesario, pida ayuda para que se les enseñe. Segundo, con la gracia del Espíritu Santo, no lo podemos hacer solos. Antes de empezar la Santa Misa, deberíamos pedir al Espíritu Santo su ayuda para que en todo momento nos asista y nos ayude a sacar el mayor provecho de la celebración. Tercero, se perciba en el corazón la palabra de Dios. Si el silencio es antes, es para concentrar nuestra atención en escuchar. Si es después, es para que captemos la palabra de Dios, nos enteremos de lo que nos ha dicho, caigamos en la cuenta. De otro modo, quedaría sin fruto. Cuarto, se preparará la respuesta a través de la oración, según nos suscite la palabra escuchada. Damos gracias a Dios, le pedimos por nuestras necesidades o las de otros, o le mostramos nuestro amor. Esto para dar juntos una respuesta verdadera que se expresará en el credo, si es que lo hay, y en la oración de los fieles, y después en nuestra vida. Estos momentos de silencio pueden observarse, por ejemplo, antes de que se inicie la misma liturgia de la palabra, después de la primera y segunda lectura, y una vez concluida la homilía. Parecen muchos momentos. En principio, convendría seleccionar los momentos de silencio, pero también es verdad que no resulta más largo lo que más tiempo dura, sino lo que se viene menos a fondo. Si nos hundimos en el diálogo con Dios, escuchando atentamente, acogiendo su palabra en el silencio, uniéndonos a la oración de toda la asamblea, como decía el santo cura de Ars, el tiempo se hace corto, nuestro corazón se hace buena tierra y la palabra de Dios da fruto. Haremos otro espacio
y regresamos. Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Continuamos con esta siguiente parte de una liturgia para la vida, recomendando también que pueden ustedes seguirme a través de otros medios de comunicación masiva, como es tanto YouTube como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Les agradecería un like, como también a la vez una suscripción, y agradeciéndoles sus suscripciones a este canal, y que el Señor nos vaya con su luz por el Espíritu Santo aclarando este caminar temporal por este mundo. En este segmento vamos a detenernos en los santos y santas de esta semana. 21 de noviembre. Presentación de la Santísima Virgen María. El Papa Gregorio XI estableció la fiesta para el rito latino en el año 1372, pero ya había venido celebrándose en los monasterios del sur de Italia desde el siglo XIX. Y la Iglesia del Rito Oriental la celebraba desde el siglo VI. La tradición de esta conmemoración viene de relatos apócrifos, según los cuales Joaquín y Ana, los padres de María, presentaron a la niña en el templo, cuando solo contaba con 3 años de edad. Muchos países de habla hispana toman de esta fiesta la costumbre de presentar a sus hijas en el templo a los 3 años, para pedir la bendición de Dios sobre ellos. Si bien la tradición tiene orígenes apócrifos,
Esta devoción se apoya en el convencimiento de la total entrega y dedicación de María a Dios en toda su vida, como expresa el Catecismo en el 967. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda la moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. 22 de noviembre. Santa Cecilia, Virgen y Mártir. En torno a la vida de Cecilia existen diversas leyendas, pero lo que sí es cierto es que fue una mártir romana de los primeros tiempos del cristianismo, y los fieles le tenían una gran devoción. Se construyó en Roma una basílica en su nombre en el siglo V. Es patrona de la música sacra y está nombrada en el canon romano. Citando a los padres del Concilio Vaticano II, el Catecismo habla de la música litúrgica. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas. Unida a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Número 1156. 23 de noviembre. San Clemente I, Papa. Año 97. El tercer sucesor de Pedro en el pontificado. Clemente ha sido venerado desde finales del siglo IV. Su culto se extendió de Roma, África del Norte, España y Francia, incluso a Bizancio, donde se tradujeron sus escritos al griego. Escribió una importante carta a los cristianos de Corinto, animándolos a la reconciliación y a procurar la paz entre ellos. Según San Irineo, Clemente fue un hombre apostólico porque había escuchado directamente la predicación de los apóstoles. El Catecismo cita en varias veces esta carta a los Corintios, incluyendo una bella y consoladora exhortación a la conversión de corazón. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es su madre, su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Número del Catecismo 1432. En el mismo día se celebra San Columbano Abad, año 543-615. Este santo irlandés tuvo una amplia educación académica y religiosa. Ingresó en la vida monástica y fue a Francia con 12 compañeros y allí fundó varios monasterios a quien impuso una regla muy estricta. Después de algunos conflictos con los obispos franceses, fue expulsado de Francia y marchó con sus monjes a Italia, donde fundaron un monasterio entre Génova
y Piacenza. Trabajó por la conversión de las autoridades civiles para que a su vez llevaran a los súbditos a la fe. Transformó costumbres, luchó por la reforma del clero y reemplazó la penitencia pública por la confesión privada. Las gracias del sacramento de la reconciliación, por cuya práctica tanto trabajó Columbano, están ampliamente explicadas en el Catecismo, animando a los fieles a la conversión y a una vida paciente y perseverante, volver a la comunión con Dios, después de haber perdido por el pecado. Es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la salvación de los hombres. Número 1489. En el mismo día celebramos a Miguel Agustín Pro, beato, presbítero y mártir, 1891-1927. Nacido en Guadalupe, Zacatecas, entró en el noviciado jesuita en 1911. La persecución religiosa en México se recrudeció mucho en los años 914 y todos los novicios jesuitas tuvieron que salir, primero a las Altas Californias, luego a varios lugares de Europa. Miguel completó sus estudios en Europa y se ordenó allí. Por enfermedad, regresa a México y a su llegada, el gobierno prohibió totalmente el culto público, pero Miguel continuó oficiando clandestinamente. En noviembre de 1927 hubo un atentado contra el presidente Plutarco Elías Calles, con una bomba lanzada desde un automóvil que había sido propiedad de un hermano de Miguel. Acusados falsamente de conspiración, los 3 hermanos Pro fueron arrestados y condenados a muerte. Miguel murió en el paredón, perdonando a sus verdugos, extendiendo los brazos en cruz y gritando: ¡Viva Cristo Rey! El presidente prohibió el funeral público, pero el pueblo lo desafió y salió a la calle a honrar al padre Miguel. Miguel no se retiró de las obligaciones de su ministerio sacerdotal, ni ante dificultades físicas, ni ante amenazas. Aún a riesgo de su propia vida, mantuvo con entusiasmo y esperanza su identidad sacerdotal y anunció el Evangelio. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haber llegado a este final de este programa. Se despide el Padre Víctor Anguiano, deseándoles los mejores parabienes y oraciones y bendiciones ante todo de lo alto, con el Espíritu Santo y María Santísima que nos ayude en este caminar para llegar al puerto eterno. Muchas gracias, feliz tarde y noche para todos.